hombre que estaba preocupado por la obra de Dios. Un hombre que tenía cuidado de que la iglesia se manejara adecuadamente. Amén. Y un hombre que fue elegido por Dios, no por sus acciones, porque las acciones de Pablo no eran buenas, si lo vemos de esta manera, con respecto a los cristianos. Pero como Dios es Dios y Él hace como a Él le place, la palabra testifica que este Pablo era un hombre lleno del Espíritu Santo. Un hombre, amado hermano, que estaba desempeñando la labor que Dios le había encomendado a él. Y él había instruido a Tito con el propósito de que Tito tuviera la sana doctrina en su corazón. Y de esta manera poder ganar confianza con el apóstol. Tito tenía un trabajo muy grande, muy fuerte. Y es que en la carta de lo que estamos leyendo hoy, Pablo le manda esta palabra y le dice que él lo envió con un propósito a ese lugar. ¿Cuánto le damos? Hoy ustedes van a ser testigos de que hoy va a haber un movimiento de ancianos. Y el anciano va a ser ungido con el mismo propósito que Dios, que Pablo, guiado por el Espíritu Santo, le dio a Tito, que estableciese ancianos en cada ciudad. Amados hermanos, el trabajo de un anciano no es un trabajo cualquiera. El trabajo de un anciano, según lo que la palabra relata, es de llevar orden a la iglesia, de defender la sana doctrina. Alabado sea Dios. Tito era un hombre instruido por Pablo. ¿Cuánto le daban? Un hombre, amado hermano, que se había dedicado a entender, a aprender de la palabra, llenarse del Espíritu Santo. Un hombre, amado hermano, que no estaba por pasar el tiempo, sino un hombre, amado hermano, que había recibido instrucciones. ¿Cuánto le daban? Amén, aleluya. Al ver a Tito, amado hermano, y al ver a Pablo, yo puedo entender que ese hombre atesoró la palabra, los consejos que Pablo le había dado, para que él pudiera encomendarle tan grande labor. Por esta causa le dice: te dejé en Creta, para que corrigieses. ¿Cuánto le alaban? Amén. El trabajo de un anciano es corregir lo malo, lo que no está bien en la iglesia. El ser anciano no es para que nosotros nos veamos los grandes, es por lo contrario, amar la obra de Dios. Es enseñarles el valor a Dios. Es enseñarles la sana doctrina. Es enseñarles el temor a Dios. Es enseñarles, amado hermano, a un pueblo que solamente hay un Dios, un Señor, un Salvador. Alabado sea Dios. Aleluya. Enseñarles de que el único que usted tiene que adorar es a Jesús de Nazaret. Y es que en Creta estaban pasando cosas terribles. Y es que la iglesia sufría ataques. La iglesia en Creta, amado hermano, estaba sufriendo muchos problemas. Porque Pablo había predicado la doctrina, la sana doctrina, había predicado el evangelio de Jesús. Pero en aquellos tiempos, amados hermanos, había un pleito, digámoslo de esta manera, una guerra en la que quería evitarse que el evangelio de Jesucristo se siguiera extendiendo. Pablo había mandado a Tito para poner hombres con autoridad. ¿Cuánto ganaban? Hombres que fueran reconocidos por la iglesia, que tales hombres tenían el amparo de Dios y la autoridad dada por el ministerio. Hombres que tenían que ejercer la labor por la cual habían sido llamados. Amén. Amén. Ahorita estamos hablando del trabajo que Tito tenía que hacer en Creta. Tenía que elegir hombres. Tenía que poner hombres con autoridad. ¿Cuánto le daban? La iglesia debe de entender que cuando hablamos de un anciano, es un hombre que tiene que tener autoridad de parte de Dios y del ministerio. Ya no es un miembro. Es un hombre que está para cuidar, no para que lo cuiden. ¿Cuánto le daban? Es un hombre que tiene que dedicarse en la lectura de la palabra. Es un hombre que tiene que llenarse del amor, de la bondad, de la misericordia, de la mansedumbre, de la paciencia. Aleluya. Es llamado a
anciano no es, como les digo, solamente obtener un grado para que digan que el hermano es un gran anciano. No, es una gran responsabilidad. Oh, gloria a Dios por eso. Aleluya. Porque un anciano, cuando hablamos de un anciano, tiene que ser instruido en estas áreas donde he hablado hoy. Tiene que defender la doctrina del Señor. Tiene que defender la iglesia de Dios. Tiene que defender la verdad de Dios. Y defender la verdad no son los mitos que nosotros hemos aprendido en el correr del Evangelio, sino que la verdad es lo que está escrito aquí en la palabra de Dios. Hablar de un anciano, no estamos hablando de un hombre perfecto. Quiero hablar sinceramente por la palabra, porque si hablamos por la palabra, usted entenderá realmente cómo se comporta y cómo es la vida de un anciano. Un anciano tiene que ser un hombre que tiene que aprender, oiga lo que le voy a decir, aprender a soportar la calumnia. Aleluya. Gloria a su nombre. Es un hombre que tiene que aprender a sufrir por causa de Cristo. Ayúdanos, Jesús. Es un hombre que tiene que estar dispuesto a negarse a sí mismo. Hablar de esta palabra es hablar de dos cosas muy importantes, tanto el hombre que es anciano de la iglesia como también un pueblo. Porque oiga lo que está diciendo el apóstol, está diciendo: te dejé en Creta no para que ellos hagan lo que quieran, te dejé en Creta para que corrigieses al lado de que él vive. Sí, amén. En la iglesia. Hay muchas, sí. Para eso está el anciano. Para que este hombre esté pendiente de las áreas donde necesita la iglesia madurar, porque dentro de la iglesia hay mucha inmadurez. Espero que la doctrina de hoy, porque esta es doctrina. Sí, está hermosa la palabra. La palabra es para que usted se funde, para que usted no sea como las nubes que son llevadas por un viento para un lado y para otro, sino para que usted funde su casa en roca, alabado sea Dios. Esta palabra viene tanto para el hombre que le trabaja a Dios como también para el pueblo que está siendo administrado por tales hombres. Sí, amén. Aleluya. Alabado sea el nombre de Dios. Sí, amén. Y Pablo estaba preocupado. Él quería que la iglesia estuviera fundada. Él quería que la iglesia estuviera segura de lo que estaba haciendo. Sí, Porque tenían que pelear, tenían que guerrear contra la doctrina de los judíos y la doctrina del Evangelio de Cristo. Tenían que estar firmes si tenían que circuncidarse o no circuncidarse. Porque dentro de la iglesia habían entrado hombres que estaban dentro de la iglesia, pero también querían que ellos se circuncidaran. ¿Cuánto alaban a Dios? Amén, aleluya. Gloria a Dios. Oiga las cosas que ellos estaban pasando. Hoy en día no, estamos en la apostasía, donde cada quien quiere hacer su grupo, donde cada hombre quiere llevarse un grupo de hermanos. Se están equivocados porque el diablo los ha cegado. Exactamente. Pero hoy viene la palabra diciendo que Dios ha querido siempre tener hombres que estén en un mismo pensamiento, en un mismo parecer, guiados por un mismo espíritu. Hombres que estemos unidos en el conocimiento de la palabra. Dentro de las congregaciones sufre mucho la violencia del enemigo, donde su alma está siendo peleada, donde su vida espiritual está siendo peleada. Pero por eso Dios va a levantar hombres con poder, hombres con autoridad, hombres con conocimiento de la verdad, hombres que realmente quieren el bien del pueblo. ¿No se goza por eso? Amén. Dios levantó a los discípulos con un propósito, que no buscaran gloria para ellos, sino que buscaran que el pueblo le diera la honra y la gloria a Dios. Que el pueblo llevara a Cristo, no colgado aquí en el pecho, sino implantado en el corazón. Aleluya. El anciano tiene un trabajo difícil. Porque ser anciano no es simplemente decir soy anciano, sino que tenemos la responsabilidad de ustedes. Hoy mi hermano que va a ser unido como anciano va a aprender bastante de esto hoy. Porque el llamado que tiene es para cuidar de la grey de Dios. Es de ver las cosas que se necesitan en la iglesia. ¿Qué problema está pasando la iglesia? A perseguir a la iglesia. Darle a la iglesia la palabra antes que el enemigo se lleve las almas. Que ha bendito el nombre de Dios. Entonces, el trabajo de los hombres que Dios, que
que Tito tenía que levantar eran hombres que tuvieran carácter para defender la obra de Dios. No eran hombres que iban andando de cara para abajo, eran hombres que iban a decir, por causa de Cristo, yo soy prisionero de Cristo, dijo Pablo. Hombres que están dispuestos a sufrir el agravio. No está fácil. ¿Cuántos quieren ser ancianos? Una de las características para ser anciano, tiene que soportar. Tiene que entender que no todos los miembros de la iglesia lo aman. ¿Cuántos le alaban? Tiene que tener ese conocimiento que no va a caer bien con todos de la iglesia. Pablo, un hombre lleno del Espíritu Santo. Tito lleno del Espíritu Santo. Timoteo lleno del Espíritu Santo. Cefas lleno del Espíritu Santo. ¿Y cuántos más la palabra testifica? Sufrieron agravios. Sufrieron desprecios. Sufrieron menosprecios. Hombres que anduvieron trabajando con Pablo se apartaron de él. La palabra lo testifica. Entonces un anciano tiene que estar dispuesto a no sentirse cómodo, sino que tiene que estar dispuesto a vivir cómodo. ¿Cuánto le daba? Y las iglesias son victoriosas. La iglesia tiene que aprender que el anciano ha sido elegido para corregir lo que está mal en la iglesia. Eso es lo que dice aquí. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. Y aparte de esto le dice, y estableces ancianos en cada ciudad. No era tan fácil el trabajo. Pablo había trabajado anteriormente con él. Pero bueno, toda la iglesia se enfoca no solamente en la responsabilidad del anciano, sino que la iglesia se enfoca en los requisitos que pide para ser anciano. ¿Cuántos están ahí? Oiga lo que dice. Y estableces ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Ahora bien, el que fuera irreprensible marido de una sola mujer, ese requisito lo cumplimos fácil. Porque todos nosotros tenemos una sola mujer. Amén. Amén. Irreprensible marido de una sola mujer. Ahí está uno de los grandes requisitos. Porque hablar de lo irreprensible acerca de los errores de una persona, la palabra nos testifica que no hay hombre perfecto en la iglesia. Y hoy quiero que usted entienda que los ancianos no son perfectos en la iglesia. Que los ancianos tienen un corazón de carne. Tienen manos como usted, como yo. Que los ancianos lo que hace la diferencia es el Espíritu Santo en la persona. Es la autoridad que el Espíritu Santo le da a la persona. Pero dentro de las congregaciones se espera que los ancianos sean perfectos. No se puede. Hermano Mauricio, ¿por qué está diciendo eso? Porque la palabra nos enseña eso. Yo puedo venir y enseñarles a ustedes que los ministros tienen que ser perfectos. Tienen que verse una perfección en línea. No la hay. Porque al leer yo la palabra entiendo que Pablo, antes de ser llamado a la iglesia, no era un hombre temeroso de Dios en el aspecto espiritual del Evangelio de Cristo. Él era un perseguidor de la iglesia. Pero transcurriendo el tiempo, cuando Pablo es llamado, es otro. Y a pesar de los dones espirituales que tenía, a pesar de la autoridad que tenía, a pesar de todo lo que Dios le había dado, tenía errores. Era calumniado Pablo también. Entonces hoy van a ver ustedes un nuevo anciano en la iglesia. Pero no espere que el anciano sea perfecto, no le ponga una medida de la cual no podemos gloriarnos. Estamos buscando la perfección, amén. No justifico el grado que tenemos, sino que yo le quiero que usted madure y se entienda conforme a la palabra cómo es el comportamiento de los hijos de Dios. Un anciano tiene que ser maduro en su forma de pensar. Sí. Tiene que tener dominio propio. Tiene que saber qué decisiones va a tomar. No ir a consultar con su esposa, a pedirle el bendito a la esposa para que la esposa le diga, esto vas a hacer. No, el anciano tiene que tener dominio propio, tiene que tener dirección propia. El único que le va a dar la guianza del Espíritu Santo es el Espíritu Santo mismo. Sí, amén, aleluya. Las tareas de un anciano no son en la casa, es en la iglesia.
de gobernar su casa, de gobernar a su esposa, pero no de ir a consultar a su esposa. Amén. ¿Cuánto le hablamos? Amén. Cuando entra en este proceso, usted logra entender de que estos hombres se tienen que someter a Dios. Y ese era el trabajo del tipo. Buscar hombres temerosos de Dios. Hombres que no buscaran gloria para sí mismos. Hombres que entendieran que la iglesia no es de ellos, sino que es de Dios. Que usted es comprado no con la sangre de esa persona, sino con la sangre santa, bendita de Jesús. Que es llamado a cuidar el rebaño de Dios. Que es llamado a enseñarle a usted el temor a Dios. Que es llamado a enseñarle a usted el amor a Dios. Que es llamado a enseñarle a usted que usted la única manera que va a ser salvo es por medio de Jesucristo. Ese es un trabajo duro. Hablarle la verdad al pueblo, aunque va a caer mal. ¿Cuánto le alaban? Amén. Yo espero que hoy en este mensaje usted logre ubicarse y se dé cuenta de la importancia, tanto el que es ungido como anciano, tanto nosotros como ancianos, como la importancia que el pueblo sepa el trabajo que va a ejercer un anciano. Los requisitos son fuertes. Que gobierne bien su casa, que tenga hijos creyentes. Y ahí comienza un debate en la iglesia, donde los primeros que están algunos, digo algunos porque no todos, hay personas que han entendido estas áreas de la palabra de Dios, de los ministerios que Dios da a la iglesia. Hablar de esto de los ancianos, amado hermano, es hablar de convicción, de compromiso. Dios bendiga a mi hermano Hilario, que va a ser ungido como anciano. Mis hermanos del ministerio lo han estado observando. Mis hermanos del ministerio han estado viendo su caminar. Hoy el hermano va a ser ungido y ahora tiene que saber que la responsabilidad de un diácono no es una y la responsabilidad de un anciano es de otro. El anciano tiene que tener capacidad de saber pensar positivamente. Tiene que razonar lo que va a hacer. Tiene que meditar las acciones que va a tomar. No puede tomar decisiones rápidas, deliberadamente. Tiene que meditar, sentarse, platicar con Dios y preguntarle: Señor, ¿cómo debemos de manejar este asunto? El anciano está puesto en la iglesia, como les dije, para corregir, pero también para poder exhortar a la iglesia de una manera privada, a veces en los hogares. Dios mío, es un trabajo grande. Por eso la iglesia tiene que entender por qué razón están los ancianos en la iglesia. Si un anciano le llama la atención a usted y un anciano le está diciendo: hermano, es necesario que usted afirme su paso, usted dígale: amén, hermano, yo entiendo que Dios lo está usando. Gloria a Dios, ¿ya? Entender el trabajo de un anciano. Tito tenía que conseguir este tipo de varones que estuvieran en cada ciudad. ¿Por qué? Porque tenían que pelear, pues, tenían que defender la verdad del Evangelio. Tenían que decirle: hermanos amados, no se dejen engañar. Y el pueblo tiene que estar despierto. Pero si a usted no se le habla la verdad, si a usted no se le enseña la verdad de la palabra, usted está dormido y se lo lleva a cualquier loco. Porque es una locura pensar que el pueblo tiene que estar dividido. El pueblo tiene que estar unido. Amén, aleluya. Tiene que estar fundado en Cristo. Cristo no viene por pedazos de iglesia, viene por una iglesia santa, pura, sin mancha y sin arruga. Y los ancianos tienen ese trabajo. El pueblo debe saber que al anciano, si está predicando la palabra, si está haciendo el bien por la obra, mañana le van a levantar una calumnia. El pueblo tiene que estar despierto y meditar y pedirle a Dios que saque victoria a tal persona. No se debe el cuchillo, no se debe el tropiezo de la persona. ¿Sabe cuántas veces el apóstol Pablo peleó por su ministerio? Por eso les digo que el anciano tiene que tener carácter. Tiene que defender lo que Dios le ha dado. Usted ve al apóstol Pablo. ¿Cuántos saben quién es Pablo? Amén. ¿Cuántos conocen el caminar de Pablo en el Evangelio? ¿No le llama la atención a ustedes ver a ese hombre lleno del Espíritu Santo con tantos dones espirituales?
No le llama la atención ver cómo es posible que había hombres que decían que para ellos no era apóstol, pero Pablo decía, si para ellos no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Sí. Hombres con carácter, hombres con autoridad, hombres que saben lo que están haciendo. Así que Tito tenía este encomendado. Ahí en el capítulo 2 dice, pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios. Sobrios significa que tienen que tener adecuadamente forma de pensar. Que estén despiertos. Que estén viendo si un hermano está causando problemas en la iglesia, llamándole la atención. Si un hermano no quiere sujetarse al orden de la iglesia, aconsejarlo. ¿Cuántos saben que dentro de la congregación, el momento en el que hoy estamos, es para honrar, para glorificar a Jesús de Nazaret, es para adorar al Rey? ¿Cuántos saben eso? Cuando la iglesia se reúne, el anciano debe enseñarle que a la iglesia se viene a adorar a Dios, se viene a glorificar a Dios, no se viene a pelear, se viene a llenarse del Espíritu, a sanar el alma, gloria a Dios. Ese es el trabajo del anciano. Por eso el anciano dice que tiene que ser sobrio, tiene que tener capacidad de razonamiento, porque hay que enseñarle a la iglesia. No es posible que en una iglesia, en lugar de cantar una alabanza de adoración, la iglesia esté en pleitos. Amén. Vean que está bastante interesante el trabajo de un anciano. Ese es el trabajo de un anciano, hermano. De corregir a la iglesia, de ayudar a la iglesia, de ver dónde la iglesia tiene necesidad, porque todos somos necesitados un consejo de parte de Dios. Como así Pablo fue instruido por el Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, todos estos hombres fueron instruidos por Pablo. Timoteo, un gran hombre de Dios, el apóstol Pedro, un hombre grande delante de la presencia de Dios. La labor, el trabajo que desempeñaron no fue fácil. Se imagina a un apóstol entrando por allá y que lo apedrearan, y todavía levantarse y seguir otra vez llevando el evangelio. Pero Satanás en estos tiempos ha usado de astucia, y la manera que busca para que la verdadera palabra llegue, está buscando que entre el mismo pueblo se destruya. Por eso tenemos que hablarle la verdad. ¿Cuántos fueron llamados para ser jueces en la iglesia? ¿Verdad que usted no fue llamado para ser un juez? No. Usted fue llamado para adorar, amén. Jesús dijo que venía a buscar adoradores que le adoraran en espíritu y en verdad. Tales adoradores buscan que le adoren. ¿Cuál debe de ser el objetivo de la iglesia? Saber adorar. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Llenarse del Espíritu Santo. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Oír su santa palabra. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Que Dios le despierte la mente. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Ser un mejor cristiano el día de mañana. ¡Gloria a Dios! El propósito de la iglesia es oír la palabra de Dios. Independientemente sea quien sea que predique, palabra de Dios es palabra de Dios. Y eso es lo que trabajaban los apóstoles. Eso es lo que tenía que enseñar Tito. Amén. ¡Gloria a Dios! Cuando hablamos de esto, amado hermano, hablamos de un compromiso serio. Ser prudentes. El anciano no puede ser un hombre que cause problemas dentro de la iglesia. Si algo no pareció, no está aquí para crear un problema dentro de la congregación. El anciano está siendo puesto para poder llevar la paz a la iglesia, para poder llevar amor a la iglesia. Que la iglesia no sea afectada por los retos o los problemas que tiene el ministerio. El anciano, si algo no le parece, tiene que meditar primeramente en Dios. Amén. El compromiso de un anciano es traer una palabra que usted lo salve. Sí, amén. El compromiso de un anciano es instruirlo en el temor y en el amor, como hermanos en Cristo que somos. No podemos, un anciano no es puesto para causar disensión en la iglesia. Por eso dice que tiene que ser prudente. O sea, si hay algo que no se puede hablar, no se habla. El anciano tiene que saber que en las reuniones ministeriales se arreglan los problemas ministeriales. Aleluya. Usted a veces uno oye que dice que hay hombres que sus mujeres lo
Estamos pidiéndole a Dios que levante hombres con poder, hombres llenos del Espíritu Santo, hombres que tengan capacidad de razonar, de defender la verdad del Evangelio, de defender las almas. Alabado sea el nombre de Dios. Bendito Dios. Porque está cansado ya Dios de ver hombres que todo el tiempo tienen gloria para ellos. Amén. ¿Saben cuántas veces Pablo estaba pidiendo que lo adoraran a él? Ni una. ¿Saben cuántas veces Tito se le metió en la mente? Esta es gloria para mí, toda esta iglesia. Nada. Tito solo iba a hacer su trabajo. De lo demás, era el Espíritu Santo que iba a estar trabajando con aquel hombre que era puesto ahí como anciano. Y si no ejercía la labor de corregir a la iglesia, ahí estaba el Espíritu Santo y ahí estaba Pablo poniendo orden. Las iglesias deben ser ordenadas en el momento de la oración. Amén. Amén. Las iglesias tienen que ser ordenadas. Y ese es uno de los trabajos que va a ayudar mi hermano. Que si ve que están haciendo desorden en la iglesia, tienes que tener carácter, hermano, en el nombre de Jesús. Sí. Y con amor y decirle, por favor, aquí no estamos en un circo. Aquí no estamos allá en el estadio gritándole a los jugadores de fútbol. Aquí estamos dando honra, aquí estamos dando gloria a quien gloria merece. Amén. Honra con carácter. Es que el tiempo de adoración es un momento para uno sanar su alma. Ese es el trabajo de un anciano. Que el Espíritu Santo toque a la iglesia. Aleluya. Dice que debe ser prudente, o sea, tiene que tener cuidado. ¿Qué es lo que va a hacer dentro de la congregación? Amén. Y ahí dice, serios, sanos en la fe. Oiga, sanos en la fe. O sea, tiene que tener el corazón limpio. El anciano tiene que tener espíritu de perdón. ¿Cuánto le alaba? El anciano tiene que tener espíritu de perdón. ¿Por qué? Porque lo van a ofender tarde o temprano. Por una predicación ya salen hablando del anciano. Tiene que aguantar. Pero hoy puede caer mal. Mañana esa palabra da efecto. En el día 20, 30, 50, ¿vale la pena? Amén. El anciano no puede venderse por piernas. ¡Aleluya! El anciano no puede, ay, pobrecito, de que este me ayuda, que este hace esto, lo otro. Yo no le puedo llamar la atención al hermano, porque este hermano sí trae bendición a la iglesia, porque reciba bendición de parte de Dios. Pero hay que corregirlo, porque mañana va a ser un problema. ¿Cuánto le damos? Ese es el trabajo de un anciano. El anciano debe de estar pendiente qué cosas están pasando en el momento de la adoración. Si el pueblo está callado en el momento de la alabanza, algo está mal. Hay que enseñarle al pueblo que cuando es el tiempo de la alabanza es para entonar la alabanza a Dios, adorar a Dios, llenarse del Espíritu Santo, venir con un corazón sincero, en paz. Por eso el anciano tiene que tener espíritu de perdón. Un anciano lleno de rencor no puede. ¿Cómo le va a hablar del amor? Odiando. Y eso es el reto que lleva cada hombre. ¿Cómo puede estar un hombre predicando de sanidad interior cuando por dentro está lleno de tinieblas? Y Pablo instruyó a muchas personas, pero aún se rebelaron contra él. Es normal. La iglesia tiene que entender esto también. Que dentro de los ministerios, los ancianos, hay problemas. Pero esos problemas no los arregla el pueblo, los arregla los mismos ancianos. ¿Cuánto le damos? Dios, aleluya. Por eso es que tiene que tener madurez en la forma de pensar. Un anciano tiene que tener un dominio propio en su forma de pensar, en su forma de actuar, en su forma de razonar. Porque nosotros sí nos encomienda la palabra aplicar ciertas cosas. Tenemos que tener mucha sabiduría. El anciano debe pedirle a Dios mucha sabiduría. Amén. Sabiduría que viene de lo alto. Sí, primeramente Es puro. un compromiso grande el que va a adquirir mi hermano hoy, como nosotros lo tenemos. Un anciano que esté causando división dentro de la iglesia es un anciano que está mal. Y no hay que mandarle cartas ni telegramas a usted porque le cuenta. Ya tiene que saber.
Y es que el compromiso de un anciano, hoy mi hermano que va a ser ungido como anciano, sabe que se va a someter también, oiga lo que le voy a decir, al sistema administrativo del ministerio. Mañana no puede estar peleando un lugar más alto. El anciano lleva su lugar, según como Dios lo fue llamando. ¿Cuánto le adoran? Amén. No sé si estas cosas ustedes las sabían, pero yo se las quiero compartir porque es necesario que ustedes sepan la labor de cada persona. Como también hablaremos de la labor del diácono. Pero es necesario que el pueblo se nutra, que el pueblo entienda, porque ya es mucha divinidad en la mente del pueblo, están causando divisiones, siguiendo a hombres. Siga a Jesús, viva Jesús. Y deje que el Señor administre sus ministros. Porque su palabra dice que Él hace sus ministros como llama de fuego. El trabajo del pueblo es orar para que Dios tenga esos hombres llenos del Espíritu Santo. Porque depende. La iglesia debe ser guiada, porque así lo estableció Dios. Amén. Si mañana tenemos un anciano que solo lo que le gusta es andar metiendo cizaña en el pueblo, tenemos un problema en el ministerio. Amén. Tenemos un problema en el ministerio. Judas andaba calladito con Jesús, pero Judas ya tenía determinado su lugar. El anciano no puede ser un hombre chismoso, no puede ser un hombre arrogante. Jesús dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Tiene que ser manso el hombre de Dios. Tiene que tener paciencia. Ese es un trabajo duro. Porque es bonito que le digan a uno: usted es anciano, hermano, amén, para la gloria de Dios. Pero cuando le toca sufrir por el cargo que tiene, ahora allí se tiene que sentir, si es cierto, que está gozoso. El anciano tiene que saber llevar una palabra de advertencia, guiado por el Espíritu. Sí. Amén. No puede ser un hombre que va a vivir en un pensamiento como cuando era miembro. Tiene que cambiar su forma de pensar. David era un hombre que peleaba por la iglesia, por el pueblo, perdón, por el rebaño de la oveja. Los ancianos tenemos que tener esa capacidad. La que está duro del área de un anciano. Pero qué fácil es criticar las acciones de los ancianos. Dice: en el amor, en la paciencia, en el amor y en la paciencia tiene que estar dedicado al anciano. ¿Por qué debe de amar? Dios nos ha dado la enseñanza. Dios es amor. Amén. Entonces un anciano tiene que estar lleno de amor. La palabra nos dice que nosotros amemos a quién, a nuestros enemigos. Oiga, ¿qué palabra es? Nosotros tenemos que amar a uno de los enemigos. Ahora un anciano, ¿cómo no va a poder amar a un hijo de Dios que está sentado? Pero como cuando a veces llega, por eso les digo yo que el anciano tiene que tener capacidad de tolerancia también. Porque cuando llega al oído del anciano la crítica de un miembro de la congregación, tiene que saber tener cuidado la palabra que va a decir. Porque si no, se armó un problema ya. ¿Y cuántos quieren vivir en problemas? Nadie. Nadie quiere vivir en problemas, hermano. Si cuando venimos a Cristo, venimos con el propósito de que Él lleve nuestras cargas, ¿cómo le damos? Si para llevar carga usted ya está cansado, yo creo, de llevar tanta carga, hay que entregárselas a Jesús. Entonces tiene que tener mucho amor. Las ancianas asimismo sean reverentes en su pobre, no calumniadoras. Bueno, la palabra dice no calumniadoras, y ahora un hermano anciano calumniador, ya que se nos pone dura la palabra. Por eso el pueblo tiene que estar unido con el ministerio. Y tiene que pedir que Dios administre a esos hombres. Y esos hombres oran por el pueblo. Así es como trabaja la iglesia.
ancianos de la iglesia. Esto lo hacemos ¿por qué? Porque es una costumbre de nosotros, porque lo hicieron los apóstoles. ¿Van a haber ancianos dentro de la congregación? Sí, tenemos que darle el respeto a los ancianos. ¿Cuánto respetamos a los ancianos? Tenemos que respetar a los siervos de Dios. Una de las características de un pueblo que ama a Dios respeta la autoridad de Dios. Porque estos hombres tienen autoridad de Dios. Y el pueblo debe de entender que cuando esos hombres están poniendo autoridad, están poniendo un orden en la iglesia, el pueblo debe estar sumiso a esa orden. Amén. Porque el compromiso de nosotros como ancianos es estar de la mano de Dios. El compromiso de nosotros es nunca vivir con rencor con el pueblo, sino amar al pueblo. Mis hermanos ancianos saben de qué estoy hablando. El anciano debe de amar la congregación, desde el más chico hasta el más grande. Ese es el trabajo de nosotros. El anciano debe saber tolerarse entre ancianos, entre ministros. No juzgar a las personas, no ver a las personas de menos, sino respetarse. Por eso dice que tiene que ser un hombre serio. El ser serio, no es que voy a hablar yo todo con la cara toda de loco, sino que el ser serio es portarse de la manera correcta delante de las personas, respetar a las personas que son mayores en el grado, valorar a estos hombres. Trabajen poco, trabajen mucho, deben de valorar a esos hombres. Si los miembros están entre que hoy están con un pie adentro y el otro afuera, buscar la manera de que tengan los dos pies adentro. Aleluya. Aleluya. Es el trabajo de Dios. No sacarlo, ¿verdad? Sino llamarlo al reconcilio. Cuando hablamos del espíritu del perdón en un anciano, tocamos áreas sentimentales, donde el pueblo se le llama. ¿Cuántos de ustedes lo han llamado reconcilio? Amén. Cuando el ministerio le llama reconcilio al pueblo, ¿qué hace el pueblo? ¿Se reconcilia o no se reconcilia? Tiene que vivir en un perdón. Porque si no hay perdón, no hay paz con Dios. Si no hay perdón, su oración tiene estorbo. Y si un ministro no tiene capacidad de perdonar, ¿cómo va a poder llevar esa oración delante de Dios? No puede vivir en disensión. En Timoteo, leamos los puntos, hermano. En Timoteo habla también. Sea bendito el nombre de Dios. Espero que estén entendiendo Timoteo. Amén, hermano. En el capítulo 3 de Timoteo dice lo siguiente: palabra fiel, si alguno anhela el obispado, buena cosa desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Oiga estos requisitos, aquí ya toca a nadie de un obispo. Y cuando hablamos de un obispo dentro de la iglesia, es un anciano, solamente que tiene diferentes cargos. El obispo dentro de la iglesia lo que tiene son cargos ya, responsabilidades de bautismo, de hacer uniones de matrimonio, de ungir ministros, y así sucesivamente. Pero como anciano tiene este mismo requisito: debe ser honesto, hospedador. Ahí se pone bastante también terrible, ¿verdad? Cuando se le dice al hermano puede esperar a los hermanos que lo visitan. No quiere, no, que tiene un problema. Hospedador. El anciano debe ser, ¿qué dice? Prudente, nuevamente. Hospedador, honesto, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Oiga todos los requisitos. ¿Verdad que nos ponen una medida bastante seria? Sigue diciendo: si no, amable. ¿Cuántos amables hay aquí?
Yo siempre he aconsejado en la iglesia y entre hermanos nos aconsejamos entre nosotros y decimos hay que ser amables con todos los hermanos. Amén, hermano, Dios les bendiga, hermano, bienvenido, hermano. Cuánto gusto de verle, ser amable con las personas. Que cuando viene un amigo, Dios les bendiga, bienvenido. Dios bendiga a todos mis hermanos que nos visitan, gloria a Dios. Hermano, ¿qué le gustaría un vasito de agua? ¿Le gustaría esto? Que no sea amable. Es que le ayudo, se tiró la basura ahí en el pasillo. El hombre, aunque yo soy anciano, yo recojo la basura y no hay problema. ¿Por qué? Porque es parte del ser humano. No voy a estar porque soy anciano con arrogancia, yo no recojo ese papel, que lo recoja quien lo tiró. Eso es soberbia. Porque nosotros como ministros somos servidores de Dios. Ahora, usted no voy a venir a tirar, ¿verdad? Hacerlo para provocar a una persona a ver si es cierto que lo hace. Es verdad. Por eso el consejo viene tanto el que va a ser unido como anciano para nosotros, que ya somos ancianos activos, y para el pueblo. Amén. Porque si el pueblo no está instruido, el pueblo mismo es tropiezo en la obra de Dios. Si algo Dios hizo cuando Israel lo sacó de Egipto, fue darle forma de vivir. ¿Cuánto le alaban? Amén. Se llevó por 40 días a Moisés a decirle, mira, estas cosas son las que ellos van a hacer. Para que haya equilibrio en el pueblo. Pero como no tenían ley, hicieron lo que ellos quisieron. Para eso está el ministerio. Para que la iglesia sea guiada, sea instruida, sea ministrada. Amén. El pueblo sigue al ministerio, después de Dios, en el área administrativa. El pueblo está siendo sujeto al ministerio. Porque aquí no es como los partidos políticos, donde el pueblo es el que manda. Y hay lugares donde el pueblo es el que manda. Ahí ya está un régimen. Amén. Hay que entender esto. Usted va a la iglesia o viene a la iglesia. ¿Con qué propósito viene a la iglesia? Ahora. A este lugar. De llenarse de Dios. Yo siempre digo, cuando uno va a la iglesia, debe llevar una petición en su corazón. Al menos yo lo hago. Señor, ¿qué palabra usted trae para mí hoy? O Señor, tráigame una respuesta a mi petición hoy. Yo no vengo a prejuzgar a los ministros. Yo no vengo a ver si este ministro debe predicar o no debe predicar. Yo vengo a oír palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que me da sobre la Biblia. Y si veo que un hermano no quiere llevar la sana doctrina, y mi compromiso es orar para que Dios lo ilumine. Pero no difamar a la persona. Es tan importante que el pueblo esté unido con el ministerio, como el ministerio está trabajando en el pueblo. Como les dije, es una enseñanza doctrinal. Hablamos de la perfección. Cuando vimos la palabra irreprensible, marido y a la mujer, dice que algunos creen que ese hombre nunca va a cometer una falta. Quiero decirles que según las escrituras, muchos hombres cometieron errores. Y hombres de autoridad, de poder. Tenemos al apóstol Pedro, un hombre lleno de Espíritu Santo. Cometió un error. ¿Sabe cuántas veces la iglesia lo condenó? Ninguna. Cuando Pedro cometió el error de hacer acepción de personas, Pablo lo exhortó. Amén. ¿Y qué hicieron? ¿Dividieron la iglesia? No. Por eso es importante que los ancianos o los aspirantes al ministerio sepan para qué son llamados. Es para llamar a la persona y rescatarlo del error, no para hundirlo. Mire la acción del apóstol Pablo. Pablo era perseguidor de la iglesia. ¿Cuántas veces le reclamaron eso a las personas? Los que querían ser salvos oían la palabra de Dios. Los que querían ser salvos ahí estaban, siguiendo fervientemente la palabra de Dios. Amén. No estaban peleando con Pablo, estaban oyendo la palabra de Dios. Pero si hubieran sido personas con una mente réproba, hubieran ido a decir, bueno, pero si este nos perseguía antes, ¿cómo que ahora le vamos a hacer caso? Bueno, pues ese es el hombre que Dios puso. ¿Cuánto le alaban? Esto es entenderlo, la iglesia. Pero cuando el diablo mina los corazones,
No es tan fácil entender esto. No es tan fácil apercibirse de la situación. Había 7 iglesias que relata el Apocalipsis. Y a cada hombre que estaba ahí trabajando en aquella iglesia, según las cartas que llegaron a las iglesias, dicen que esos hombres no eran perfectos. ¿Cuánto le damos? Oiga, eso es una gran enseñanza para la iglesia. Yo quiero aprovechar este tiempo para que usted le quede de tarea de escudriñar la palabra. ¿Sabe cuántas veces Dios los condenó inmediatamente a través de la carta a aquellos que estaban encargados de las iglesias? Ni una. Todo el tiempo las cartas llegaron como apercibimiento para el reconcilio, para que se arrepintieran de lo que les faltaba, de lo que estaban haciendo mal. ¿Han leído ustedes la carta de las iglesias? Si las han leído, entienden lo que les estoy hablando. Si no las han leído, no me van a entender hoy. Pero al leerlo, ustedes van a entender de lo que estamos hablando. El pueblo debe de entender esto. Usted quiere que usted su vida espiritual sea exitosa. Amén. ¿Cuántos quieren entrar al reino de los cielos? Pues para entrar al reino de los cielos tenemos que seguir la enseñanza de la palabra. Amén. No seguir nuestro criterio, no seguir nuestro pensamiento, no porque a mí me dijeron, que mi abuelo me dijo, que mi abuela me dijo, y me dijo, pero hay que ver si está amparado por la palabra. Para que un pueblo sea fuerte, el pueblo tiene que atesorar la palabra que está llegando al ministro. Para que un pueblo sea fuerte, un pueblo tiene que respetar a sus ministros. Para que un pueblo sea fuerte, el ministerio debe de amar todas las almas. Aleluya. Oiga la unidad que existe entre el ministerio y el pueblo, entre el ministerio y Cristo. Si usted analiza detenidamente la palabra de unidad, usted va a decir, ¿sabe qué? Yo por qué voy a estar juzgando a hablar? Sino que la palabra recomienda que usted ore por esa persona. Amén. O sea, está escrito ahí. Hay tanto, el tiempo no da. Yo quisiera contarle y compartir con ustedes la riqueza de la palabra. Porque el propósito de nosotros, y hablo de nosotros porque yo sé que todos mis hermanos ministros, el propósito es que usted tenga una vida exitosa en Cristo. Una vida espiritual llena del conocimiento de Dios. Los hombres que tienen conocimiento de Dios, las mujeres que tienen conocimiento de Dios, no son estorbo en la iglesia, son bendición en la iglesia. La obra crece, las almas llegan, la obra se hace expandiéndose cada día más la palabra de Dios. Pero cuando se vive en una falacia, en una mentira, es difícil que la iglesia prospere. Amén. Así es que cada persona que quiera estar en un ministerio, y máximo si quiere ser anciano, recuerde lo que le estoy diciendo. No viene para obtener gloria, viene para servir. Amén. Aleluya. Amén. Viene para servir. Viene para recibir órdenes. ¿A cuánto le gusta que lo manden? Cuando uno participa en el ministerio recibe órdenes. Por eso tiene que tener humildad el ministro. Hermano, me hace este favor, por favor, me hace esto, por favor. Ven, hermano. Hermano, por favor, me ayuda con esto, ordenar las hijas. Ven, hermano. Cosas. Tiene que estar dispuesto a recibir órdenes. El Pedro 5:1 dice que le encomienda un trabajo fuerte a la iglesia. Aleluya, bendito Dios. Amén. Mi hermano que son ancianos, saben que este trabajo que nos encomienda la palabra, tenemos que tener mucho cuidado. 5:1 dice así de primera de Pedro: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Oigan, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que yo que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. Cuidando de quién dice. Oiga el trabajo de un anciano. Cuidando de ella, no por fuerza. Nosotros entendemos eso, amén. No por fuerza, sino voluntariamente.
No por ganancia, ¿qué dice otra vez? Deshonesta. O sea, un ministro que no se venda, pues. Sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están. ¿A vuestro qué dice? ¿A qué dice que estamos nosotros? Cuidado. Ustedes están al cuidado de quiénes? De los ancianos. Aleluya. Que están a vuestro cuidado. Pero eso no nos da el derecho de sentirnos dueños de ustedes. ¿Cuánto le damos? Gloria a Dios. Eso le dice Pedro a los ancianos. Que nosotros no podemos enseñorear. Este pueblo está grande porque es mío. No, Señor. Este pueblo está grande porque el Espíritu Santo ha hecho obra en el pueblo. El pueblo está porque Cristo dio su vida por el pueblo. El pueblo está por la sangre de la madre del Calvario. Amén. No puedo yo venir y decir, oh, mira este gran pueblo que yo tengo. ¿Cuál yo tengo? Dios lo tiene aquí. Quien lo eligió fue Dios, no fui yo. Y como Dios lo eligió, mi compromiso es cuidarlo. Eso es lo que está diciendo el apóstol. El anciano debe cuidar la iglesia de Dios. Debe verlo a usted como pertenencia del Cordero. Como cuando usted va a un trabajo y ve que alguien se va a robar algo de ahí, le dice inmediatamente, no. Este es mi patrón, este es mi jefe, lo que sea. Así tiene que estar el anciano, dispuesto a cuidar la obra de Dios. No que ya me voy porque fulano dice, espérese hermano, abramos las escrituras. Hablemos de la palabra de Dios. Amén. Dice que no podemos enseñorearnos de la iglesia. Dice, como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la ley. Aquí nos pone la medida, ¿verdad? El apóstol era un hombre que, a pesar de que recibía tantas cosas, Timoteo, hermano, lo menospreciaba porque era joven, pero era un hombre de Dios. Amén. Ahora yo les he dicho a ustedes a través de esta palabra, porque el tiempo se va rápido, hermano. A través de esta palabra que no espere usted que sus ministros van a vivir en una perfección aprobada, o sea, completa, no. Porque en Timoteo usted lee la palabra y dice, exhorta al anciano como a padre. Eso significa que el anciano comete errores. ¿Cuánto le damos? Quiero que usted aprenda esto. Por eso le digo, el tiempo no nos va a alcanzar para tratar este asunto, pero es necesario que usted aprenda que sus ministros estamos en un proceso de siempre dar una medida delante de Dios lo mejor que podamos. Pero eso no nos hace a nosotros como que ya estamos en una perfección total y que no vamos a cometer errores, que no nos vamos a equivocar. Timoteo, le dice Pablo a Timoteo, exhorta al anciano como a padre. Oiga, o sea, llámale la atención al anciano, pero no lo reprendas, sino exhórtalo como a padre. O sea, si algo no estuvo bien, decirle de la forma que con amor. Amén. Esa es la verdad. Esa es la verdadera palabra. Así es que, amado hermano, el anciano tiene que tener mucho amor para la iglesia. El anciano tiene que ser prudente, el anciano tiene que ser honesto, no codicioso de ganancias deshonestas. No se puede vender por viandas, porque le van a venir ofertas. Hay hermanos que se acostumbran a comprar a otros hermanos. No se puede. Tiene que tener esa capacidad de salvar las almas, amén. Porque la verdad de la palabra lo salva a usted. En cuanto a los diáconos, amados hermanos, son hombres llamados al servicio de la obra. Todos nosotros sabemos que el llamado de un diácono fue para servir, dados los problemas que se estaban dando en la iglesia primitiva. Había que servir en la mesa. Como prioridad, el diácono tiene que servir en la mesa. El diácono, cuando comienza con él, es el que va a recibir más órdenes que todos. ¿Por qué razón? Porque fue llamado para eso. Hermanos, necesitamos que nos ayude en servir la comida, amén. Hermanos, necesitamos que nos ayude a traer esto, amén. Hermanos, necesitamos que esta ayude en tal lugar, amén. El diácono en la congregación usted lo va a ver trabajando. Pero
diácono tiene que tener paciencia, tiene que tener mansedumbre también, lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque eso le va a ayudar a comprender a su hermano. Porque a veces pasan cosas, como las murmuraciones que estaban pasando en la iglesia primitiva, que a uno se dejaba de atender por atender a otros. Para eso fueron llamados, para servir en las mesas. La iglesia tiene como bien que el diácono también trabaje en lo que es el ministerio, en presidir un culto, llevar una pequeña palabra o dirigir oraciones. Yo bendiga a mi hermano Sergio, que lo he visto trabajar. Aquí a otra honra, mi hermano Hilario también, yo lo he visto trabajar. Gloria a Dios por eso. Porque eso significa que están con ese anhelo, con ese amor a la obra. Debe de amar la obra un diácono. Debe tener temor a Dios un diácono. El diácono no es llamado para dar órdenes a los ancianos. El diácono es llamado para servir la mesa. Y así sujeto a todo el ministerio. Yo sé que mis hermanos le han enseñado eso a mis hermanos. Así es que hay unos requisitos también para los diáconos, pero el tiempo se va para atender este asunto. Y el diácono debe de ser no codicioso también. El diácono debe de estar en ese temor de Dios y también tiene que tener espíritu de perdón. Hermano, ¿por qué me trajo esa comida así como me la trajo? Perdón, hermano. Humilde. Tiene que ser humilde. Amén. ¿Por qué me dejó de último? Perdóneme, hermano. Ya usted me entiende. Por eso el pueblo tiene que tener humildad. El pueblo tiene que tener mansedumbre. El pueblo tiene que tener entendimiento. Para que nos podamos tolerar todos. Amén. El anciano no le va a poner una medida, porque no le va a poner una medida al diácono más de lo que se debe, porque entonces caería en pecado. Todo va bien organizado. Todo tiene que ir bien administrado para que haya paz en el ministerio. ¿Sabe la importancia de una iglesia? Es que el ministerio esté unido. ¿Cuántos creen eso? Es muy importante que en la iglesia, los ministerios, dentro de la iglesia, los que gobiernan la iglesia, estén perfectamente unidos. Que no haya entre ellos egoísmo, que no haya entre ellos avaricia, que no haya entre ellos celos enfermizos, que no haya entre ellos codicia de poder, que no haya disensión entre los ministerios. Tanto el ministerio que está en la iglesia aquí en Tennessee, como está en California, como está en otro, tenemos que estar unidos todos los ministerios. Amén. ¿Por qué razón? Porque Satanás es perfecto. Y se va como se fue él en el reino de los cielos. Cuando ya vino que él tenía una bendición, que él tenía una bonita forma que Dios le había dado, él buscó su propia gloria. Por eso los ministerios tenemos que cuidarnos. Aquí nadie tiene que estar buscando gloria propia. La gloria es de Dios. Amén. Los ministerios deben ser sólidos. Respetar el rango de cada ministro. Anciano, el lugar que le tocó de anciano, glorifique a Dios. Llegó de primero en la obra del Señor y le tocó ser el primero, gloria a Dios. No está ahí porque yo lo puse, no está ahí porque yo pensé, está ahí porque Dios lo llamó y Él decidió que esa persona trabaje en ese lugar. Amén. Amén. Así es. La iglesia debe saber eso. Y ahí llamó a un segundo, llamó a un tercero, llamó a un cuarto, y todos van a trabajar unidos por amor a la obra. No va a estar pensando el último anciano, oh, yo debo ser el primero porque yo tengo más gracia para predicar, que el Señor reprenda al diablo. La gracia que Dios nos da es para compartirla con ustedes. La gracia que Dios nos da es para que su iglesia se edifique, no para gloria mía, sino para gloria de Dios. Esa gracia es para eso. Pero porque ahora, hermano, ya viene el pueblo mismo e incita al hermano para caer en pecado. Oh, no, es que si no está usted al frente, ya la iglesia va a caer. La iglesia no cae si está parada por Dios. Sí, amén, aleluya. Aleluya, firme, aleluya. La iglesia estará firme. Antes de que yo naciera ya estaba la iglesia. ¿Se da cuenta? Antes que usted viniera ya había ministros.
Y si Cristo no ha venido, porque Él decide cuándo va a venir, va a seguir levantando nuevos hombres. Pero nosotros queremos que estos hombres se llenen de la palabra, se llenen del conocimiento real, que no estén expuestos a llenarse de vanagloria, Exactamente. siendo ellos mismos tropiezos de la congregación. Amén. Amén. Es bonito trabajar en un ministerio donde se respeta el Bendito, oído. sí, bendito Dios. Es bonito trabajar. Yo, por ejemplo, yo no entiendo por qué se les mete eso en el espíritu tan fácilmente. Pero es que tal vez falta conocimiento. De querer tener un lugar más alto que el otro. El lugar que Dios le dio a usted. Ahí gócese. Hay quienes dicen dentro de las congregaciones, yo voy a dar esta palabra porque es necesario. A veces en las congregaciones ellos quieren decir quién debe estar en tal lugar y quién no. Usted no puede ser más sabio que Gloria al yo. Señor. ¿Cuánto le da? Aleluya. Amén. ¿Cuánto le da? Amén, hermano. Yo no soy más sabio que Dios. Él es sabio. Y si Dios puso a una persona, la puso porque Él sabe por qué está esa persona ahí. Él decidió. Lo que Dios pone no lo quita. Aleluya. Y por eso en el ministerio tiene que haber hombres maduros. Porque yo no puedo estar preocupado que Dios por qué le da tanta bendición al otro que está menos rango de grado en el ministerio. Porque ese predica tan bonito y yo no, ¿no? Porque esa es la gracia de Dios. Yo tengo que someterme, ¿verdad? Yo a veces he exhortado a ministros porque dicen, yo no soy elocuente, ¿no? Así que usted es lo que es y glorifica a Dios. Usted tiene que, el anciano tiene que venir, no queriéndose justificar, es que yo soy torpe de palabras, ya sabemos, hermano, predique por favor. Que Dios le puso su boca, repártala a la iglesia y glorifique a Dios. Amén. Por eso el anciano tiene que llenarse del conocimiento de la palabra. Para cuando le toca llevar la palabra, la lleve con poder, con autoridad, con seguridad. Yo me siento triste cuando oigo cosas como esas. Ay, hermano, es que yo la verdad, no sé, bueno, pues entonces, ¿qué estamos haciendo? El anciano tiene que tener carácter. Pero si viene aquí a decir, no, que yo la verdad ni sé por qué me llaman el privilegio, si es Dios que lo está dando, por el amor de Dios. Por eso los ministros que están al frente de la obra tienen que estar listos para enseñarles que esto sea mejor que posible. Que tengan ese espíritu de parte de Dios para llevar la palabra con denuedo, con poder, con autoridad. Los ancianos tienen que adoctrinar a la iglesia. Los diáconos deben de estar al servicio del pastor, porque el pastor trabaja de la mano con los diáconos. Amén. Amén. Es que esto ya no lo vamos a oír. Los hermanos que a veces se confunden. No, aquí vamos a llenarnos de Dios. Usted va a recibir la palabra, sea de quien sea, en 20 minutos que le prediquen, gloria a Dios. Una hora, gloria a Dios. Usted tiene que estar despierto y decir, ¿qué está hablando el Señor? ¿Qué está dando el Señor? El mensaje que vino porque hay necesidad en el pueblo. Dios lo está recibiendo a usted, para que usted no caiga en estos errores y entienda que la iglesia apostólica tuvo muchas deficiencias, pero con todo y eso aquí estamos adorando y glorificando a Dios. Aleluya. Que no dejamos de creer en Jesús, que no dejamos de aceptar las enseñanzas apostólicas, que creemos en esas enseñanzas. Amén. Me da tristeza cuando creen que los hombres de Dios no tienen error. Yo sí he visto ese mal. Y yo lo veo por la palabra, como les digo en la Apocalipsis cuando leí las cartas a la iglesia. Pero tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. ¿Ya tenías un error? Por tanto, arrepiéntete de donde has caído. Oiga esa palabra. Porque si no, vendré pronto y quitaré tu candelero. Oiga esa palabra. ¿Verdad que no lo busca de una vez, sino que lo llama a reconcilio, lo llama a restituirlo, lo llama a levantarlo? El Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores, no llega y quita a la persona de un solo, sino que le está llamando. La iglesia debe saber esto. Pero la iglesia que no entiende la palabra de Dios son bárbaros, son jueces injustos.
No debemos de caer en ese error. Amén. ¿Cuántos conocen al apóstol Pedro? Por la palabra, no físicamente. Las acciones de Pedro. Pedro negó a Jesucristo. ¿No lo sabían eso? ¿Y por qué Pedro fue el primero de los apóstoles? Porque comienza la lista. Orden es orden. Yo no voy a venir a hablar de una mentira. Ahí está, aparece que siempre Pedro estaba como líder, al principio siempre dando la voz. Es correcto. Sí. ¿Por qué Dios no le quitó ese lugar? ¿Por qué Él no lo hizo? Ahora bien, nótese la enseñanza. A Pedro el Señor no le quitó el lugar que le había dado, a pesar de que lo negó. Y la palabra dice que si nosotros, oigan bien lo que dice ahora, dice que si nosotros negamos al Señor o nos avergonzamos del Señor aquí en la tierra, Él se va a avergonzar de nosotros en el reino de los cielos. Oigan lo que dice hoy. ¿Y qué es lo que le dijo a Pedro? Pedro, veamos. Y lo acababa de negar. Lo negó. La palabra lo testifica. ¿Y sabe qué hicieron los demás discípulos? Se enojaron con Pedro, ¿no? Se enojaron con Dios y se fueron a reclamarle al Señor. ¿Por qué pusiste a Pedro? ¿No? Porque tenían el Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros actuamos mal, sea ministro, sea pueblo, porque no tiene el Espíritu Santo de Dios. Está en soberbia. Amén. Por eso es importante que el pueblo valore sus ministros, porque sus ministros que Dios les ha puesto han sido puestos por Él. Nunca se me olvide eso. Marcos se peleó con Pablo. Tuvieron una discusión bastante seria. Oigan lo que estoy diciendo. Hermanos, si nos metemos a todo esto, amanecemos primero. Porque cada vez se nos va dando a conocer tantas cosas. Pueblo amado del Señor, usted que está aquí hoy, no se mueva de donde está. Usted que está adorando a Dios en este lugar, manténgase en este lugar. Usted venga a llenar su alma. Amén. Usted ponga la mirada en el cielo y dígale, Señor, yo quiero estar en el día de tu venida, sea que esté vivo, sea que esté muerto. Yo quiero estar en gloria. Yo quiero vivir contigo. Yo quiero ver esa nueva Jerusalén. Yo quiero ver, Dios mío, esa majestuosa Jerusalén. Yo quiero ver tu rostro. Yo quiero enamorarme de ti. Pero enamorado de los hermanos que le caen bien. Este ministro me gusta, no, que le guste Jesús de Nazaret. Porque de Él viene todo. Amén. Sí. Al ver la palabra, como les digo, vemos tanta riqueza. Yo quisiera, gloria a Dios, espero que este consejo a ustedes sirva. Que le edifique el alma. Porque el consejo viene tanto para la iglesia como para el hermano que va a ser ungido y para los que ya estamos unidos. Si nos faltaba amor, ahora vamos a ganar otras 20 toneladas de amor para con ustedes. Amén. Amado sea Dios, ¿verdad? ¿Qué dice mi hermano ministro? Gloria a Dios. Espíritu Santo. Porque les amamos. Queremos lo mejor para ustedes. El propósito del ministerio es que cada uno de ustedes logre entrar al reino de los cielos. Ese es nuestro propósito. Amén. Dios bendiga a mi hermano Hilario, Dios le bendiga grandemente, la verdad. Estoy contento con el Señor que va a escalar a un compromiso más serio. Dios bendiga a mi hermano Sergio Villalta también, que es un hombre que también va a escalar otro grado más. Y ese debe ser gozo para la iglesia. Pero la iglesia tiene que estar con gozo. Aquí no estamos en un sepelio, no estamos en una vela de muerte. Aquí estamos con un Cristo resucitado. Gloria a Dios. Estamos con el verdadero Dios. Nuestra iglesia tiene que depender del Espíritu Santo. Este culto que viene, ahorita vamos a adorar con poder. Porque a eso hemos venido. Si nos vengan a dejar tantas horas para estar con la boca cerrada en el tiempo de alabanza, no vale la pena. Es tiempo de adorar. Sí, amén, aleluya. Gloria a Dios por su palabra. Tiempo de llenarnos del Espíritu Santo. Porque hay que tanta carga que tenemos de vivir, que ahorita me siento libre, hermano. Yo siento que ahorita no tengo carga que me tengo viendo. Soy bendecido. Me da gusto estar con ustedes, que me digan mi hermano de la pega. Y aquí están también para llenarse. Aquí hay el segundo culto.
Me gozo grandemente. Como les digo, pues es motivo de gozo estar aquí con ustedes.